Buenas tardes, soy Percibicho Salvatierra, estamos en la edición dominical de Libertad bajo palabra, en esta ocasión en un horario especial. Y vamos a conversar con el poeta Juan Cristóbal, que acaba de dar al mercado, al público, una obra suya que se titula Poesía esa blasfema, que es una compilación de obras que él ha concebido desde el año 98, que concibe Los Rotos Héroes de la Noche, que gana el premio Copé de bronce en 1929 y abarca más o menos hasta 2014-2015, porque como él ha dicho más de una vez en esas fechas es que deja la poesía, ¿no? O deja de escribir poesía. Entonces vamos a hacer unas reflexiones ahora sobre su larga trayectoria poética y vamos a abordar también algunos puntos espinosos y difíciles de la poesía peruana, sobre todo en este momento, que es tan grave para la humanidad como no hemos visto pues en un montón de décadas, ¿no? Adelante, Juan Cristóbal, bienvenido una vez más. Hola, Percy, ¿cómo estás? Estábamos de muy buen humor conversando antes del programa, sin embargo, lo que he proyectado alcanza unos ribetes de una seriedad mayor, porque entra en la onda medio trágica que también ha caracterizado parte de tu obra. Con este momento grave que estamos viviendo en el mundo, con los conflictos que hay entre las grandes potencias. La vez pasada justamente estábamos hablando de cómo es que el país y Latinoamérica en general podría alinearse con uno u otro bando para tratar de obtener los mayores beneficios, ¿no? Atendiendo a las necesidades de su población. Pero esto, visto, te digo, no desde la política, sino desde la poesía. Veo que hace mucho tiempo la poesía peruana no hace nada por preocuparse de estos asuntos tan graves que van afectando al mundo. Creo que en última instancia solamente se han reducido a ver el tema de la violencia política, que claro, ha tenido una gravedad, ¿no? Y no es, por supuesto, para disminuir para nada lo complicado de este asunto, pero indudablemente en Chile o en Argentina ha sido condiciones mucho más feroces las que han tenido las diferentes dictaduras y ni decir del resto del mundo, ¿no? ¿No te parece que hay ahí como un gran retraso de la propia literatura peruana para ponerse al nivel o al ritmo de la historia misma, que es algo que creo que ha preocupado siempre a tu conciencia creadora? Cuéntanos. Bueno, para sintetizar, digamos, y no ser demasiado extenso de la cosa, es que pienso que eh, en el país estamos un poco a la cola de los problemas, eh, de cómo enfrentar una realidad complicada, difícil, azarosa, sombría, como es esta de lo que se ha llamado eh, digamos, los gobiernos neoliberales, y que en algunos momentos ha sido enfrentado por una primera ola o una segunda ola de gobiernos progresistas, y esto en el marco contextual de lo que preguntas, ¿no? Y en el Perú no ha habido eso. Recién con Castillo se supuso que podía haber una ola popular, progresista, pero eso se vino abajo, ya se vino abajo hace un tiempo. Entonces, lo que lo que tenemos a nivel macro, universal, es toda un embate brutal del neoliberalismo que significa muchísimas cosas y que a nivel literario no ha sido reflejado en el país. Es decir, no han habido respuestas, eh, no diré políticas, sino literarias, en este caso, respecto a esa situación. No conozco eh, literatura que haya tenido que ver directamente con esta situación
que además vino acompañado de la pandemia. Entonces, todo eso, la pandemia y el neoliberalismo, que se reproducen en los estados, en los países, de manera brutal, eh, que han matado millones de gente a nivel nacional e internacional, ya no es un ataque a un sector, sino es un ataque a la humanidad. Entonces, eso no ha sido reflejado en la poesía, en la literatura peruana. No conozco, por lo menos yo, algo de eso. Y algo de eso quise hacer cuando reinicié mis deseos de hacer poesía de nuevo. Fue a partir justamente de esa reflexión, de ver cómo una situación de esa naturaleza nos producía un efecto, o me producía un efecto de tal naturaleza a nivel de la conciencia, que decidí volver a la escritura, ¿no? De ahí es Testamento del Silencio, Mutación y Agoniza la Palabra, finalmente, que fueron los 3 libros con los cuales he querido reflejar, no sé si he logrado, lo que se producía en ese momento, o se produce en este momento, en el país y a nivel planetario. La forma como es atacada la humanidad en todos sus niveles. Claro, todos esos libros que has mencionado están a caballo entre el ensayo y la poesía. No es algo meramente versificado, ¿no? Sino que hay una intención reflexiva muy importante. ¿Puedes hacernos recordar lo de aquella saga que sacaste 3 libros, que estaba Kafka, que era uno de ellos? Claro, era otro momento, era el momento Pero, final, en el cual yo ya pensaba en ese instante dejar de escribir, que fue mi primer momento, que estaba compuesto. Esa saga sí fue pensada como saga, y ¿cómo se titulaba? se llamaban Esas hórridas mañanas, Kafka, Y a ese me y, acuerdo. y espérate, la tercera. Claro, yo te decía que lo menciones porque es meritorio que quien vea el video pueda recurrir quizás a buscar esa trilogía, ¿no? Que estuvo muy bien lograda. Claro, la tercera, ¿Ok? el cuaderno de las desilusiones, que en realidad, Cuaderno. que en realidad era un, un último capítulo de la saga en que estaba planteada o estaba estructurado como preguntas, fundamentalmente como preguntas, pero que en realidad eran preguntas que tenían respuestas en sí mismas, sino que yo lo que hacía era provocar, o trataba de provocar al lector para que se pusiera a pensar, pero las preguntas eran respuestas en sí mismas, ¿no? Como te digo. Eso fue una Claro, pero saga pensada. eran libros amargos y oscuros, y pese a que tú, digamos, en tu propuesta intelectual, inclusive en tu convicción política, ¿no? Siempre estás lleno de esperanzas. En tu poesía, esas esperanzas, por lo menos en esos libros, no se ven por ninguna parte. Quizás le haya dado mérito el momento en que se cumplieron, ¿no? O el tiempo en que vivimos. Pero yo tengo la impresión de que confronta al lector y le dice a ver qué cosa haces con el mundo tal cual te lo estoy mostrando, tal cual es en tu perspectiva, ¿no? Pero no Claro. le hayas, no estás obligado tampoco a dar una salida. ¿Por qué te No, comento no, eso? Siempre recordándome, permíteme, ese del segundo libro que era Kafka, ¿no? Que es bravísimo, porque justamente tú también pones unos epígrafes de Kafka, sobre todo también en Poesía esta blasfema, que dice, un libro debe ser el hacha que rompe el mar helado dentro de nosotros y que sea lo más parecido al suicidio. Y añade, solo debemos leer libros que muerden y pinchan, que sean como puñetazos en la cara. Algo que parece más en la onda de Roberto Ar, pero lo escribe Kafka casi sorprendentemente, ¿no? O sea, esa también es parte de tu consigna, porque en más de un libro he visto que has hecho cita de esta frase de Kafka, ¿no? Cuéntanos
¿Qué interpretas tú o qué es lo que quieres proponer en este sentido kafkiano, de lo que se debe leerse? Lo que pasa es que eh, el hecho de que uno tenga una opción diferente al capitalismo, no te hablo ya de socialismo en sí, sino de una opción diferente que pueden ser, que pueden tener diferentes nombres, pueden darse diferentes nombres para no confundir. Sin embargo, no es necesario que haya un optimismo si en la realidad no existe esa posibilidad de optimismo. Entonces lo que hace uno es sentir la realidad, tener sentimientos respecto a la realidad, tener un estado de emoción respecto a lo que está pasando y escribir lo que está sucediendo. Ten en cuenta que Kafka en algún momento eh, no fue considerado como un actor o como un autor que debía ser leído en algún momento en el mundo, ¿no? Fue censurado, creyendo que el pesimismo de Kafka era, digamos, un aporte o una ayuda al capitalismo de los años 16, 17. Sin embargo, después se descubre que en Kafka hay todo un descubrimiento de lo que fue posteriormente la brutalidad de los gobiernos dictatoriales del este, especialmente de su burocracia, ¿no? Entonces en Kafka está reflejado eso. O sea, con palabras de Saramago, es decir, el comunista o el socialista no tiene que ser optimista de por sí, tiene que ver su realidad y a partir de eso crear un optimismo. Pero eso es otra cosa. Entonces uno no puede decir cosas que no correspondan a la realidad. Esos son los panfletarios, ¿no? Los que Eso es, alaban, los que alaban claro. entre paréntesis, la lucha social, porque sí, simplemente porque les nace en el cerebro, pero no porque le sucede en la realidad lo que está sucediendo. Pero mire, el otro día que hablábamos sobre el tema de que si es necesaria una revolución, con el tema de la revolución, con la denominación que tenga, digamos, ya no se haya absolutamente nada de provecho. La idea es que el modelo económico y político pueda variar, que haya una democracia más plena, pero la denominación no importa. Claro, tú tienes más de medio siglo siendo socialista, pero no será buscándole tres pies al gato que a un nivel intuitivo advierta de que no solo es que no se puede dar el socialismo, sino que aún si se da el socialismo, la desesperanza se mantendría en la gente. Sabemos, y tú lo sabes porque lo has estudiado, inclusive lo has vivenciado en su momento, los lugares donde se ha impuesto el socialismo, inclusive a muchos de esos países del este que mencionaste hace rato, han sido terribles para la humanidad y para la sociedad, pese a las buenas intenciones que puedan haber tenido hasta los padres fundadores de la doctrina. Una cosa es idear un plan, pero llevarlo a cabo tiene costos. Bueno, ya vamos a ver, pues, quién está dispuesto a hacerse cargo de todos esos costos. Y peor aún, de las consecuencias cuando no se lleva a cabo adecuadamente todo este plan, ¿no? Stalin, por ejemplo, ¿no? Ya no te digo pues ni Pol Pot porque debe ser exagerado, ¿no? Pero Stalin nada más. Olvídate. Claro, yo creo que estamos de acuerdo, curiosamente estamos de acuerdo en esto, porque sabemos que tenemos ideas diferentes en algunas cosas al respecto, pero en lo que mencionas tú, es verdad, el socialismo, digamos, instalado supuestamente, o instalado por Lenin en algún momento de la revolución bolchevique, sin embargo, eso se vio rápidamente carcomido por la política
que llevó a cabo Stalin en términos generales. Si bien Stalin se enfrentó y derrotó al nazismo en ciertos momentos, sin embargo, él impuso una política dictatorial muy severa, muy dogmática, muy sectaria a todos los países del mundo. Porque ten en cuenta que en ese momento Rusia, digamos, tenía mucha influencia a nivel mundial y eso lo refleja también aquí en el país, por ejemplo, la forma como Mariátegui se enfrenta a la Segunda Internacional cuando le piden que se integre como Partido Comunista a las ideas stalinianas y él se opone. Por eso es que no es admitido Mariátegui y eso lo refleja bien en su libro Alberto Flores Galindo, La agonía de Mariátegui. Es verdad, eso causó y hasta ahora causa ese sectarismo, ese dogmatismo, esa autosuficiencia, esa, digamos, perversión dogmática del estalinismo o del socialismo de aquel momento, una, una forma realmente eh, bastardeada de lo que pensaba Marx o Lenin en algún momento, ¿no? Y yo creo que el ADN de los partidos socialistas o de izquierda, así en general, en el país, están muy cruzados y muy embargados por el sectarismo staliniano, por esa doctrina que fue nefasta para el socialismo en términos generales, y de ahí su derrumbe. Yo creo que eso causó y causa hasta ahora mucho daño a todo el pensamiento que se dice izquierdista en el país hasta ese momento. No Muy creo bien, que ahora haya una claridad al respecto y no creo que haya un pensamiento que en ese momento nos pueda salvar de esa situación. que no hay ni pensamiento ni hay, como se decía antes, cuadros formados y con condiciones de asumir el liderazgo del país, porque mira lo que puebla los establos de la clase política, que verdaderamente son peor que establos, ¿no? O sea, no hay nada que rescatar. Y bueno, a lo que iba es, mira la visión de la política, pero vamos a enfocarnos en la literatura, en la poesía, que ha estado ¿Ya? tan atravesada de ideas políticas de alguna manera, ¿no? Sobre todo porque casi haciendo una aproximación, un altísimo porcentaje de autores se han declarado siempre de izquierda, ¿no? A veces sin tener ninguna idea bien formada, pero todo el mundo dice de izquierda. Tú buscas un poeta liberal o un poeta fascista, casi no vas a encontrar. Y bueno, los que lo son, obviamente se van a tener que callar porque, en fin, ¿no? Sobre todo los fascistas. Bien, entonces a lo que iba era, la poesía que tuvo una gran preocupación social degeneró básicamente lo que señalabas en un primer momento de los panfletarios, los panfletos. Y digamos, toda la otra nómina de supuestamente los altos poetas peruanos han sido más o menos apolíticos o no han dado en público muestras de sus opiniones políticas, mucho menos en sus obras. Bueno, algunos han sido hasta funcionarios o burócratas, ¿no? Como Belli, como Westphalen, pero otros han sido abiertamente apolíticos, ¿no? Moro, Eyelson, bueno, o sea, hay esa posición de que mira cómo la política no ha acabado fructificando ni en grandes pensadores, por lo menos el último medio siglo, y tampoco en grandes poetas, porque los poetas que la tradición o que, digamos, la mayoría considera que son muy importantes, prácticamente son apolíticos. Y los que han sido muy políticos, como que se ve que fueran de segundo orden, porque ya pues han sacado cosas muy panfletarias, hasta el mismo Romualdo, ¿no? ¿Cómo ves a ver tú ese tema? Para ver, para tener un entendimiento de la poesía peruana, de la que eres un testigo privilegiado de alguna forma, pese a que siempre te has mantenido por una especie de margen, ¿no? Que vamos a conversar también de ello.
Bueno, yo me no me quería mantener al margen por mí mismo, sino porque las personas que tenían que ver con entrevistar, digamos, tenían una idea seguramente eh, diferente a la mía y, y no querían pues seguramente escucharme, ¿no? Pero eso no interesa. Yo Pero creo no que, buscaste tener una argolla, te digo. Tú dices no interesa, pero ahora si no armas tu grupo, estás perdido. Tiene que hacerte amigo de un crítico, tener dos, tres amigos que te hagan pues una lisonja perenne, yo pero que no creo se vean que, tampoco tan marginales, ¿no? Porque si te halagan también en los márgenes, en los extramuros, no acaba significando tanto para el establishment literario, ¿no? claro, yo creo que uno tiene que mantenerse, me parece a mí, consecuente con algunos principios. Por ejemplo, no estar en argollas, ni meterse en argollas, o crear argollas, o invitarle al crítico tal o cual un almuerzo o unos tragos, en fin. Creo que la cosa debe venir por su propio peso, es decir, por la calidad de la poesía que uno hace. Efectivamente, yo conocí gente que, que han hecho sus argollas y que se han mantenido muy, muy apegadas a estas argollas para poder ser constantemente citados o entrevistados. Por ejemplo, yo conocí el caso de una persona, no voy a decir el nombre, pero que, que tenía una secretaria en la cual mandaba todos los días noticias a los periódicos y sea lo que haya dicho el autor este que te menciono, y que a él lo que le interesaba, digamos, fundamentalmente era aparecer, para bien o para mal. Digan cosas malas de él o digan cosas buenas de él. Lo que le interesaba era estar presente. Y así te puedo citar, conozco varios casos, pero no viene al caso eso. Es verdad, ha habido aquí una tendencia a que los autores en general eh, se llamaran o se dijeran que eran progresistas o socialistas, porque era la moda. Simplemente por eso, porque era la moda. Hay otros autores que no. Por ejemplo, yo te digo dos casos muy concretos. Creo que Romualdo fue un hombre de bien, un hombre de izquierda. Él es, en la división del Partido Comunista se fue con los maoístas y fue un hombre que hizo una poesía buena, incluso de sus inicios, y después en su edición extraordinaria, que es la cosa más social, digamos, o más comprometida. Bueno, tiene el canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Y Color de Rosa, digamos, tiene dos o tres poemas muy rescatables, aunque algunos otros demasiado panfletarios. El caso de Leoncio Bueno es otro caso diferente. También es un hombre de bien, un hombre progresista, un hombre con ideas claras, por lo menos desde el punto de vista ideológico, y que hizo una poesía popular, directa, conforme veía él la realidad y las cosas, ¿no? Después, efectivamente, han habido personas como Belli, que tú citabas, que incluso no tenía por qué decirse de derecha, pero era un hombre que había participado, por ejemplo, en el Instituto Lingüístico de Verano, el ILB, que se sabe era una estructura orgánica del imperio para entrometerse y cautivar a los pueblos originarios a través del idioma. En fin, uno podría decir muchas cosas al respecto, pero efectivamente han habido pocos autores que, que hayan tenido una importancia muy notable en el caso de las ideas
sociales, ¿no? O socialistas. Por ejemplo, digamos, a Paco Bendezú era del Partido Comunista, se decía él personalmente, y lo dijo muchas veces. Sin embargo, su poesía era una poesía amorosa, diferente a lo que podía ser una visión eh, social de su realidad. Han habido hombres de derecha, conservadores, como Martín Adán, por ejemplo, un gran poeta, un hombre de una vida atormentada y terrible, pero quien zanjó bien la cosa en algún momento fue una entrevista que me hizo, que yo le hice a Romualdo cuando le pregunté sobre esa famosa división de los 50 de poesía purista y poesía social. ¿Y qué te dijo? Él me dijo una frase que creo yo engloba todo eso. Él decía, los poetas sociales, o los que él en ese poetas sociales también englobaba a la gente de los poetas del pueblo, que eran apristas. Él decía, esos poetas son los que hablan de la realidad, de los que ven la realidad y la transmiten como pueden. Entre ellos tenemos a Julio Garrido Malaver, a Guillermo Carnero Joque, a Grijalva, me parece, y algunos otros más, ¿no? Ricardo Tello también. Y me decía él, mientras que los poetas puristas en realidad no son tan puristas, son los que ven la realidad, pero digamos, la discuten o la polemizan o la sitúan o se emocionan respecto a ella, sino sus emociones son muy abstractas, muy particulares, muy, digamos, no quieren tocar la realidad, no quieren ver la realidad. Me parece que eso es lo más cercano. En el caso de mi generación, por ejemplo, yo no puedo discutir que gente como Cisneros o haya sido importante a rescatar la parte histórica, o Marco Martos, que es la vida cotidiana, los problemas cotidianos, a pesar de que él fue después finalmente un hombre un tanto ligado a su fujimorismo, y un poeta como Nostroza, yo no puedo negar que sea un gran poeta. Sin embargo, podría decir que Nostroza es un hombre que desde el punto de vista del pensamiento es un hombre más ligado a las tendencias, digamos, conservadoras o de derecha. Sin embargo, un gran poeta como Juan Ojeda fue un hombre que estuvo más comprometido con la gente de izquierda, ¿no? Eso para hablar solamente de la gente de mi generación, ¿no? Era solamente eso. Claro. Pero mira, yo te comentaba todo este asunto porque la mayoría de autores que tú has mencionado, bueno, salvo bueno, que siempre dicen Cisneros y Nostroza, bueno, son los grandes renovadores de la poesía de los años 60, lo dicen los estudiosos, los críticos en la web. Alguien googlea, te salen 500 páginas hablando en este sentido. Eh, Quizás por los motivos estilísticos, ¿no? De algunos de sus libros de esas etapas. Pero, pero yo te digo, y te lo digo porque hace poco me pasaron, Quirós me pasó unas cartas de Mauro y Westphalen, ¿no? En que despotrican pues de toda la gente, ¿no? Y ellos se sienten que son divinos. Que por ejemplo yo sí lo considero que son grandes poetas, pero tampoco tanto como ellos lo pretendían. Por ejemplo, en el momento que ellos intercambian esas cartas es 1942, y ya está muerto Chocano y Vallejo, Ujú. que me parece que son los fuertes, aunque al otro no lo quieran para nada, ¿no? Y hace una jerarquía, ¿no? O hace una dinastía, mejor dicho, poética, que viene de Guren a Moro y a Westphalen. Todos los demás, dicen ellos,
son un mero telón de fondo. Y lo peor que creo que eran acertados ahí, o sea, salvo por la exclusión de Vallejo y Chocano que estaban muertos, ¿no? Yo, mira, con el paso de los años, no veo de que haya autores que les hayan superado, digamos, en lo que han podido contener sus propuestas poéticas. De repente Ojeda, ¿no? Ojeda tiene otro camino, ¿no? Que es más oscuro, más profundo, pero también su obra es breve, ¿no? Igual el mismo Westphalen pues tiene una obra breve, al menos en ese 42 tenía 2 libritos, o sea, no sé, hay como una tendencia también a la brevedad y a no proyectar obras más ambiciosas, ¿no? Han sido escasos los momentos en los que se han dado esas proyecciones tan ambiciosas. ¿Tú qué piensas acerca de esta jerarquización? Me gustaría que tú mismo expongas una jerarquización de lo que es la poesía peruana. Ya. Yo creo que en primer lugar, eh, cada uno tiene un gusto literario y hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque las ideas son ideas, pues per sí hay que respetarlas. Ahora, en política las ideas pueden discutirse. En poesía es más complicado una discusión de esa naturaleza. Yo me quedaría, por ejemplo, con que efectivamente, como decía Alberto Escobar, la poesía peruana parte de tres pilares fundamentales, ¿no? Vallejo, Eguren, no, hablaba de dos, de Vallejo y de Eguren, fundamentalmente. Era la idea de él. Y él dice, el resto tiene que ver con eso. Sin embargo, por ejemplo, Paco Bendezú era un poeta del Partido Comunista, con un lenguaje muy surrealista y todo ello. Sin embargo, Paco Bendezú era un hombre que amaba mucho a Chocano, le tenía un gran respeto a Chocano. Y entonces, creo yo que yo no me pondría a discutir sobre esas valoraciones que hacen cada uno. Yo la respeto. Lo que puedo yo decirte es que yo tengo mi propia valoración con algunos autores. Es diferente. Por ejemplo, yo no puedo dejar de reconocer por supuesto, a Vallejo, digamos. Por ejemplo, Gulen a mí no me llama mucho. Chocano me gusta en algunos poemas, ¿no? Pero, por ejemplo, Martín Adán me conmueve. Pero tú sabes que Martín Adán a mí me conmueve más por su vida que por su obra. Me parece más punzante, más hiriente, más terrible la forma de vida, de cómo enfrentó la vida Martín Adán, que a mí me causa estragos realmente emocionales muy fuertes, ¿no? Bueno, le Eh, escribiste un gran poema a Martín Adán en el asilo, pues justamente Los rotos héroes de la noche, ¿no? Como para claro, el que quiera era ir a producto de googlearlo, eso, ¿no? ¿no? Producto de eso. Tampoco puedo dejar de reconocer a Westphalen o a Engels y por supuesto a Leoncio Bueno, cierto Gustavo Valcárcel, especialmente en sus poemas de amor, más que en su poesía social, ¿no? También Honestos. cierto Romualdo, ese Romualdo de sus primeros libros, por ejemplo, eran libros buenos, libros realmente importantes dentro del campo, digamos, surrealista que se podía denominar, ¿no? Y claro, en la generación mía con la cual eh, podría yo decir algunas cosas también, reconozco en Cisneros una apertura importante hacia la historia y hacia el humor. Marco Martos a mí no me causa una, una cosa que me llame mucho la atención.
Hay poemas de él que hablan de su vida cotidiana, diaria, y es un poco desgarrador en ese aspecto. Y Nostroza me parece interesante, importante, porque, por lo que rescata él de la cultura griega, y es uno de los que primero habló de ese tipo de poesía, ¿no? Pero redondeando la cosa, efectivamente Ojeda es para mí el gran poeta de mi generación. Ya después viene, y con eso termino también, porque no conozco más, es de los años 70, ¿no? El grupo Hora Cero, que me influyó a mí mucho en la poesía marginal que, que voy a sacar, o que estoy sacando ya como una especie de antología llamada Fronteriza, Poesía esa blasfema, porque me despertaron la curiosidad por profundizar más en ese lenguaje que en el caso de ellos no es un lenguaje callejero, sino un lenguaje de la calle, diferente a lo que yo quise hacer después, que a mí más me influyó cuando estuve en prisión, cuando conocí a la gente de la Huaca, a los malandrines de la Huaca, a los hombres de prisiones y de los drogadictos. Ese lenguaje a mí me impresionaba muchísimo más, ¿no? En fin, ese estaba. Pero Dijeron, esa es una tendencia tuya porque tú arrancas con poemas y casualmente la mayoría de los poemas por los que has mostrado aprecio ahora han sido o han tenido facetas surrealistas. claro, Y tú sabes te que vas a del mí, surrealismo a estos extremos celinescos, así más sórdidos, ¿no? sí, Criminales, inclusive casi ya. eh, eh, yo tenía, sí, a mí me sucedió una cosa desde el comienzo, cuando yo escribía y esto me lo dijeron varios amigos, entre ellos una persona con la cual yo después tuve un distanciamiento, a pesar de haber sido un amigo muy, muy intenso y muy amical durante mucho tiempo, que fue Gregorio Martínez, que él me hizo una crítica o me dio una sugerencia, una advertencia. Me dijo, tú cuando escribes, me dice, te sale con mucha facilidad la metáfora y ten cuidado con eso. Y efectivamente, eso me ayudó mucho para poder, digamos, trabajar mejor el osario de los inocentes, que tiene mucho que hablaba mucho los críticos de un surrealismo, un onirismo en la poesía. Sin embargo, quien descubre en el osario de los inocentes una beta que él llama subhumana, es Antonio Cornejo Polar, donde dice que dentro de ese mundo surrealista hay una beta, hay una tendencia al, a la visión subhumana del hombre. Y eso me causó extrañeza porque yo no lo había pensado así. Y después fue que fui desarrollando esa poesía marginal que me está llevando a esa antología de poesía, esa blasfema, ¿no? Y que fueron muchas vertientes o muchas realidades las que me llevaron a ello. Por ejemplo, Hora Cero, las conversaciones con Gregorio Martínez, su misma literatura, especialmente Canto de Sirena, las conversaciones que tenía con Chacho Martínez, que era un hombre también muy lleno de palabras callejeras, digamos, en su lenguaje del hablar diario, la militancia política que me llevó a la cárcel, donde conocía mucha gente de esa naturaleza en la prisión, ese lenguaje, la gente, por supuesto, de, de la Huaca de Magdalena, eh, también el periodismo, que yo trabajé mucho en el periodismo sobre un lenguaje también cultural, pero muy ligado también a la cosa popular, ¿no? En Ya fin, nunca volviste por la línea del surrealismo, ¿por qué?
¿Por qué esa uniformización? Pero si tú ves, Percy, los últimos libros y los tres que hemos citado de la saga, hay mucho de surrealismo. Yo creo que me queda mucho de surrealismo, a pesar mío, ¿ah? A pesar mío. A pesar tuyo, claro, decididamente tú no quieres, no has querido seguir por esa línea. Estarías confesando. Te sale porque es como que te frotan la piel y salen tus escalas, ¿no? Pero no nada más. Es No has buscado más adentrarte por la un otra poco, línea. un O por poco el mundo de la como que pesadilla de repente, ¿no? un poco Como como que pesadillas vuelta a realidad. un poco como que el surrealismo es mi ADN, digamos, ¿no? Pero lo Entonces, evitas, pues. ¿Por no, qué no he lo has podido, evitado tanto? Por esa convicción. solamente una vez he podido escribir un libro que tiene que ver con cuestiones políticas, pero a su vez con cuestiones llenas de ternura, que fue El llanto del fuego. Y hay un poemario mío que, que no está ligado al surrealismo, que se llama, que hay un poema dedicado a mi madre, a Irene, que es un poema muy tierno, que muchos poetas me lo han estimulado, me han dicho que es un gran poema de antología, que es Poblando los silencios, que en Claro. realidad tiene una, ese poemario tiene digamos, una influencia muy fuerte de Jorge Telier. Y después sí, yo lo que me di cuenta es que Telier me había influenciado para hacer el libro y cuando quise romper con Telier desde ese punto de vista literario, hice la saga, un poco como para quebrar, pero la saga me llevó nuevamente a un mundo surrealista, pero con otro lenguaje, ¿no? Como decir, con un lenguaje más adentrado en la reflexión que Claro, lo que decía del en ensayo, la pura en verso. descripción, digamos, ¿no? Porque Claro, de pero yo lo alguna, veo todo eso saturado de realismo. No solamente por el lenguaje, sino por las cosas que te va proponiendo. No tienen esa fuga que podría dar el surrealismo. No hay ese escape. Todo está reconcentrado en lo real. Y creo que eso es algo que con las diferencias que pueden darse entre los diferentes autores, sobre todo nacionales, digamos que es lo que más hemos leído, ¿no? Todos comparten ese tipo de obsesión por lo real, salvo los que ahora han entrado pues en juegos metapoéticos, en que lo más importante es el quiebre del sentido, ¿no? Se ponen trilceanos. Pero aún en Trilce Vallejo estaba relatando un montón de anécdotas. O yo no sé qué pasa con los estudiosos, con los investigadores que creen cualquier cosa, ¿no? Ese me parece un libro muy anecdótico, o sea, real, por más, por más que se den tantos quiebres. Pero no quiero ir hacia allá todavía, sino lo que te decía era toda esta dinámica de obsesión por la realidad, a mí me parece que le ha restado muchas posibilidades a la poesía peruana. Tú hablabas de Telier hace rato, que además ha sido tu gran amigo y han escrito libros a la limón, todo lo demás, ¿no? Es así una es, cosa ya legendaria. Pero Telier tiene una tremenda apertura a la fantasía, aunque esté hablando de que está en los bares y todo lo demás. Digamos que tú por la fantasía la has tenido cuando te pones a hablar con Telier de los bares de los piratas y eso como un juego, pero ahí te aparecía esa disposición natural, porque cuando se habla de ir hacia el surrealismo, lo entiendo básicamente como tener esa apertura a la fantasía. Y a la fantasía se le rehuye, me parece, en todas sus formas en el Perú, siendo un país, digamos, más o menos fantástico, ¿no? Grismente fantástico. el Perú es un país surrealista, hermano. Realmente aquí las cosas que suceden en el país son muy surrealistas. Terriblemente, Bien, lamentablemente surrealista en el sentido peor de las cosas, ¿no? de Es pesadilla, decir, pues, claro. es decir, el surrealismo, sin embargo, eh, cuando te hablo de esto, en el caso de Telier, que publicamos La Isla del Tesoro, que está lleno de imaginación más que de fantasía, porque yo Ya, la bueno, fantasía la,
la conecto más con Walt Disney. Para mí, la Borges lo conectaba imaginación, con la Biblia, la literatura fantástica, ¿no? Gulliver y la Biblia, decía Borges, que era la literatura fantástica. Pero bueno, está pero bien, en tu caso, Walt Disney. Está bien, claro, claro. pero digo, la imaginación es así, es creadora cuando tú eres consciente de que lo que haces es realmente lo que piensas y que quieres hacer y quieres realizar. Es decir, no te traicionas, no traicionas tu subconsciente o tu inconsciente y, y puedes surtir esa posibilidad de que lo que a mí me brota con mucha facilidad o con alguna facilidad, y a veces ha sido fuerte la tendencia a la reflexión, es ciertas imágenes o ciertos pensamientos surrealistas. Sin embargo, yo puedo decirte que cada poema de la poesía que he escrito hasta ahora ha partido de la realidad, ha partido de lo que yo veo en la realidad, de lo que veo, siento, me emociono, me conmociono con la realidad y lo traslado al mundo de la poesía, al mundo de la imaginación, al mundo de la forma como puede decirse algo para poder llegar al, a las profundidades de la idea. Yo cada poema que tengo te podría decir de dónde partió todo eso. Por ejemplo, en el poema en el famoso poema dedicado a Telier, las cervezas eran azules, cualquiera podía decir que fue una cosa así. Sin embargo, eso fue a partir de cuando yo me despedía de Jorge Telier, y en el momento que yo me despedía, alzamos un vaso de cerveza, y yo vi a través del vaso de cerveza de Jorge Telier el cielo chileno a las 6 de la mañana en verano, que era completamente azul. Y cuando yo quise escribir a Jorge un poema, partía de eso. Cuando bebíamos las cervezas, y finalmente me salió azul, pero al comienzo me salía amarilla, verde, roja. Es decir, quería inventarle un color. Sin embargo, el color que me salió más concordante con el poema fue el azul del cielo. ¿Te das cuenta? Y aparecía como un poema surrealista, pero no era eso. Es decir, yo la realidad la vuelvo surrealista, o la he vuelto. Bueno, no ha sido mi intención muchas veces, pero eso es lo que he producido. Bueno, digamos, ese es un ejemplo muy concreto, pero hay otros poemas de tus primeros tiempos que tenían una atmósfera diferente, soñada. Me parece que eso tú lo has dejado de lado por tu propia voluntad y por tu empecinamiento por captar lo real, ¿no? Pero yo digo, y lo real, siendo que me parece que en los últimos años casi te has desplazado de Magdalena a San Miguel, casi ya no has llegado más por el centro de Lima, ni por Miraflores. Si te has ido al extranjero, has ido a Cuba. O sea, la realidad es que en general, no te digo, de un escritor peruano, es, es bastante limitada, salvo que se esfuerce a tener experiencias como las que sí tuviste en un primer momento, que te arrojaron, digamos, fuera de un marco más estable y burgués, ¿no? Tú lo enumeras acá en lo de poesía esa blasfema, la cárcel, el exilio, la locura, el delirio, el riesgo de muerte, que no son cosas que se pueden ver todos los días, ¿no? Si no sería pues un tremendo atribulado. Y además siempre tú haces mención de que otro elemento que te pareció gravísimo en esta nómina del horror, creo que tienes también alguna cosa sobre el horror y el espanto, ¿no? A ver, ¿te acuerdas? Sí, Es, estas una hórridas cosa, mañanas. ya, claro. Y entonces hablas del gobierno de Fujimori como la gran dictadura, ¿no? Que dominó el país más de 10 años pesadísimos. Claro, Entonces, quería apuntar esas condiciones como para mostrar de que, o sea, tener una vida demasiado cotidiana, aunque sea romántico decirlo, no puede darte pie para producir pues gran poesía, ¿no?
salvo que sea una gran poesía introspectiva total, que la puede hacer pues un anacoreta, ¿no? O una persona muy tímida. Pero fuera de esa condición introspectiva, la vida tiene que llevarte a unas circunstancias, ya sea de esplendor o de muerte, pero que estén sobre lo ordinario, si no, no se produce nada. Y te decía esto ¿por qué? Porque el título de esta compilación tuya habla de blasfemia, poesía, esa blasfema, no esa blasfemadora, ni nada, o poesía, blasfemia, no, esa blasfema. Pero la blasfemia es un atentado contra la divinidad. Tú como Sí, materialista no tienes nada que ver con la divinidad. Entonces, ¿contra qué es este agravio máximo que se puede decir la blasfemia, ¿no? Una abominación, un vituperio extremo. Cuéntanos por qué la poesía es una blasfema, la has tratado a la poesía de las formas más abyectas, aunque poéticas, ¿no? En El Muerto sí, Mea, por ejemplo, todo lo que le dices a la poesía, creo que no ha cla- habido otro poeta que la trate a la poesía de una manera tal, ¿no? Como si fuera un mal amor. claro. Cuéntanos a ver. Pero antes, un poquito antes de lo anterior, A solamente ver, decirte que como experiencia, yo tenía una experiencia, digamos, personal, eh, que a mi modo de ver me ha nutrido mucho, que han sido, por ejemplo, viví en Chosica, cuando ser era niño, asmático. Viví en Chosica como 15, 20 años. Fui asmático mucho tiempo. La cárcel. Yo estuve de alguna forma clandestino cerca de 8 o 10 años y padecí muchas cosas. Viví en muchos lugares diferentes, en el campo, en la ciudad. Entonces, cuando estabas en el MIR. eso da una experiencia importante. La Claro, cárcel, sí. la cárcel es otra situación que me dio una experiencia. Conocer a la gente de la Huaca, con la cual estuve 4 o 5 años bebiendo con ellos casi a diario, porque fue una experiencia que yo la quise, eh, quería recoger de ellos su visión, su lenguaje, su forma de ser, su pensamiento, qué esperanzas tenían o no tenían esperanzas y por qué no tenían esperanzas. Eso me nutrió mucho. Bueno, Pero tú te identificabas con ellos, digamos, me, ellos identi- serían lumpen proletarios. me identificaba con ellos desde el punto de vista de ellos mismos, de la forma como hablaban y cómo tenían esperanza. A mí me parece, me, me causó una cosa inaudita, a pesar que eran drogadictos y paraban maltrechos y todo eso, sin embargo tenían gente que tenían esperanzas y que tenían un sentido del humor negro, pero lo tenían. Entonces eso a mí me causó una experiencia personal que después la he llevado a los libros. Ahora, esa blasfema parte fundamentalmente de esa experiencia que te cuento. ¿Y por qué la blasfemo a la poesía? Porque creo que la poesía se le, se le vio siempre como una diosa. Y para mí la poesía no era una diosa, era un personaje más al que había que enfrentar. Y como era un personaje endiosado, yo la enfrenté desde el punto de vista de mi posición, tratando de injuriarla y de decirle cosas de lo más terrible posible para sacarla de su endiosamiento. No creo en los dioses, ni humanos ni divinos. Entonces, esa era mi postura respecto a la poesía. Y algo que después fui descubriendo, es que, como digo en la contracarátula del libro, es que Martín Adán dice un famoso poema: poesía está callada, poesía no dice nada. Y yo lo que quería era que la poesía hablase, y yo quería hablar con ella, por eso la injuriaba, la, la- la- le decía
peores groserías que se le puede decir a una persona, porque creía que estaba llena de, de personajes que habían endiosado a la poesía como un hecho grandioso, grandilocuente, o una cosa de estar en el Olimpo, y a mí me parecía que en ese momento había que bajarle los humos a la poesía. Entonces, la poesía Para como tu ser... desgracia, te iba a decir, pero para tu desgracia, a la poesía, digamos, le has hecho ese daño, pero ahora los poetas le han hecho un completo daño porque la poesía ahora representa cualquier simpleza, excepto esos grandes conceptos que había en el pasado. Es decir, como se ha escrito tanto, por ejemplo, del amor, del odio, de las pasiones, ¿no? Las pasiones shakespearianas, todo lo demás. Entonces, como la gente ve que no puede aportar nada, o siente que en su limitación, que no tienen nada que aportar sobre todos esos temas, que creo que sería un buen móvil de la literatura, ¿no? Siendo que ya se han abordado todos los temas, decir algo nuevo o más profundo en esa onda. Como eso ya no se puede, la gente se ha dedicado a escribir minucias y simplezas. No es tu caso, claro. Tú todavía te has guardado para confrontar y prácticamente para agraviar a la poesía. Pero aún eso ya tiene una tradición, porque no te olvides de Rimbaud, que habla que a la belleza la sentó en sus rodillas y la encontró amarga, ¿no? Y le injurió. Digamos que es una cosa rambodiana, pero en un marco más chalaco, más achorado, ¿no? Todo lo que le has hecho a la poesía. Ese Rimbaud Claro, perdido, pero en los barracones, algo así. claro, claro, exactamente. Pero Es lo que te gusta. con una pequeña diferencia al respecto. Es que la poesía de Rimbaud y de los poetas malditos, sin embargo, o como el mismo Martín Adán, sin embargo, la poesía, cuando hablan de ella, me parece a mí, es mi impresión, es que le hablan a una persona que están describiéndola. O sea, no la hacen activa, no la hacen activar, no la activan, no la hacen hablar, no la hacen enfrentarse. Yo lo que trato en el poemario este es que la poesía hable conmigo. Y entonces yo al hablar conmigo, la injurio también a ella. Es decir, como digo, la saco a la calle y me trompeo con ella en la calle, especialmente en los barracones. Bueno, entonces mira, ya llegamos a las 7, ya tenemos que cerrar, pero coméntanos dónde se puede adquirir el libro, cuándo van a arrancar las presentaciones, para que Mire, sea la información correspondiente, ¿no? Dinos. quedaron en entregarme el libro ayer, pero había una pequeña cosa que había que arreglar. Entonces, posiblemente entre el miércoles o jueves, el libro ya esté fuera. En cuanto yo le dije, hemos hablado con el editor y posiblemente cuando salga el libro, en una semana o 15 días más, se presente. Entonces, cuando se presente, ya yo te mandaré la invitación, aun cuando no pueda llegar, pero estará ahí, ya conocerás el lugar, la hora y dónde lo presentaremos, ¿no? Muy Y yo bien, muy bien. lo Entonces, único que eso sí pienso es la hacer es primicia. que Dinos. en la presentación no haya un presentador más, o sea, no haya un presentador, sino yo quiero hablar un poco de eso que hemos hablado ahora y, y explicarle a la gente qué pienso yo de este tipo de poesía y quiero que la gente hable y me pregunte y que, bueno, por último me diga que no está de acuerdo o me mande al carajo. No me O interesa. que te agarre así como tú le decías a la poesía, pero de repente estás necesitando un escarnio último. Es una cosa También, mega también más me asustadora última. me gustaría que pasara eso. Me gustaría, No lo me creo, pero gustaría. bueno, gracias por tu conversación, tu participación, por darnos a conocer una obra más. Así que te felicito desde luego y
esperamos pues que se den las presentaciones que corresponden, tu monólogo y la posibilidad de que la propia gente participe, ¿no? De esta interacción que acaba de describirnos. Muy bien, Juan Cristóbal. Gracias, Per, siempre, gracias. Nos despedimos entonces. De acuerdo. Un Eso abrazo. ha sido todo en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches. Un abrazo. Abrazos.